Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Mi nombre es Joel Ruiz, siervo y ministro del Señor, y junto a otros hermanos estamos dirigiendo la congregación La Verdad en Cristo, ubicada en la ciudad de New Cumberland, Pensilvania. Y tengo que dejarles una palabra poderosa. Y esa palabra tiene que ver con la transformación que cada creyente tiene que experimentar. Sí, porque como creyentes en Cristo, todos nosotros tenemos que ser transformados. No importa de dónde venimos, no importa de qué familia venimos, de qué nación venimos, qué apellido tenemos, no importa quiénes éramos antes de estar en el Señor. Tenemos que transformar la mente. Y por eso vamos a leer el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Uno de los versículos para mí que más importancia tiene en toda la palabra de Dios. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escuche bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted puso atención. Si leemos este texto en una versión más moderna, diría más o menos así: no se dejen dar forma por este tiempo, sino transformen su mente por medio de la renovación del entendimiento, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque el creyente está llamado a sufrir una transformación. Todos sabemos que nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa poco a poco tiene que ir saliendo de control en nosotros. Y nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Me explico. Jesús habló mucho acerca del fruto, de que el creyente tiene que producir fruto según el árbol. Cristo es el árbol y nosotros somos considerados como las ramas que está injertada en el árbol. Entonces, como todo injerto, cuando injertamos una rama de cereza en un árbol de limón, lamentablemente la ramita de cereza, aunque esté conectada a un árbol de limón, va a producir cereza porque su naturaleza es cereza. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la rama produzca limón según el tallo que es de limón? Sencillo, tenemos que buscar la manera, hipotéticamente hablando, de que la ramita sufra una transformación, que la palabra utilizada por Pablo en ese versículo es la palabra metamorfosis. Y la palabra metamorfosis tiene que ver con un cambio, con una transformación radical. Es cambiar algo por otra cosa diferente a la primera. Entonces, el creyente, escuche bien, tiene que producir fruto, o a eso estamos llamados, porque si no producimos frutos, seremos cortados. Entonces, ¿cómo logramos producir frutos según la vid cuando tenemos una naturaleza pecaminosa? Sencillo. Tenemos que hacer y aplicar lo mismo que ya aplicamos en el ejemplo anterior. Tenemos que sufrir internamente una transformación. Tenemos que sufrir una transformación interna. En este caso tiene que ver con el entendimiento, porque el entendimiento tiene que ver con la mente. Y en la mente es que está el problema. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el problema del ser humano está en el corazón. Y todos sabemos que cuando la Biblia hace referencia al corazón, está haciendo referencia a la mente, a esa parte profunda de la mente. Entonces nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios nos viene hablando, porque si no ponemos atención, se nos irá el tiempo y lamentablemente todo será en vano. Entonces yo vuelvo a leerle este grandioso versículo que dice: no os conforméis a este siglo. ¿Por qué no debemos conformarnos a este siglo? Bueno, también porque lamentablemente este mundo sigue una corriente. Y me da mucha pena que a veces nosotros como creyentes, a veces seguimos o nos embarcamos en ese viaje que el mundo sigue. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque el cristiano está llamado
a vivir de manera diferente. El creyente no está llamado a imitar el mundo, está llamado a vivir diferente al mundo. Entonces vuelvo a hacer referencia a la palabra metamorfosis. Mire, hermano, cuando usted lee la Biblia de manera natural, si no se da la tarea hacer estudio de ella de manera profunda, no va a obtener el mensaje preciso que Dios quiere entregarle. Si usted lee este versículo y toma en cuenta el idioma original, como ya le mencioné, hay varias palabras claves ahí que tenemos que tomar en cuenta, que es la palabra transformación, que ya le dije, es la palabra metamorfosis, es la palabra mente, que es la palabra que tiene que ver con el entendimiento, que es la palabra renovación también. Entonces, como creyentes tenemos que renovar. Eso se va a llevar a cabo cuando cambiamos un pensamiento por otro. Mire, hay un dicho, no sé si en su país también lo tienen, pero hay un dicho que dice que un clavo saca a otro clavo. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Dios te bendiga, hermana Verónica. Bendiciones a ti. Tenemos algo pendiente, Verónica. Tenemos un tema poderoso que emitir y tiene que ver con los acontecimientos de los últimos tiempos. La escatología. Ahí vamos pronto, Verónica. Me pondré en contacto contigo para que acordemos eso, porque eso lo vamos a llevar a cabo de manera contundente y precisa. Entonces, amados hermanos, tenemos un problema hoy de que muchas veces al creyente lo gobiernan los pensamientos carnales. Y el creyente está llamado a sufrir una transformación. Y como toda transformación puede ser que se lleve a cabo de manera paulatina, es decir, es un proceso. No siempre el creyente dejará todo de un día para otro. Hay cosas que va a tomar tiempo, pero lo que Dios quiere es que trabajemos en aquello que tenemos que cambiar. Y para cambiar, lo primero que tenemos que hacer es ser sinceros con nosotros mismos y llegar a la conclusión que necesitamos cambio. Porque muchas veces no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, o para nuestros familiares, o incluso para nuestra iglesia. Y me voy más lejos, incluso no sabemos la voluntad de Dios para la ciudad en donde vivimos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sufrido esa transformación que estamos llamados a sufrir para poder manifestar o producir el fruto que Dios espera en nosotros. Recuerde que si no hay fruto, seremos cortados. Entonces, como tenemos una vieja naturaleza, tenemos que transformar la mente primero para luego estar calificado para producir el fruto que Dios quiere de nosotros según la vid. Entonces, la Biblia habla del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que producimos no es nuestro, es de Dios, es una manifestación de Dios. Y el fruto del Espíritu no es correr, no es brincar, no es hablar en lengua, no es profetizar, no es hacer milagros. Escuche. El fruto del Espíritu incluso no es el hacer milagros. Aunque lo que acabo de mencionar, hablar lengua, correr, todas esas cosas que tienen que ver con el gozo, es parte de, está bien, pero no es el objetivo, no es el fin. El fruto del Espíritu es amor. Y lo primero que tenemos que cambiar en nuestra mente es el concepto de amor. Porque humanamente cuando pensamos en el amor, pensamos en un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento. El amor es un estilo de vida, es una decisión de una serie de actitudes, de una serie de características que tenemos que manifestar con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Por eso es que en Gálatas el amor se expresa de muchas maneras, como lo presenta Pablo. El amor se expresa con el gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un creyente que no tenga estas características, lamentablemente, no tiene el fruto del Espíritu.
Aunque corra, aunque brinque, aunque hables lengua, aunque haga milagro, haga lo que haga, si no tiene amor, si no tiene paciencia, bondad, mansedumbre. Hermano, cuando usted estudia bien qué es la mansedumbre en el ámbito de la fe, esto es un asunto muy amplio. La mansedumbre es la capacidad o característica que podemos tener para estar tranquilo y quieto en medio de cualquier situación complicada, en medio de cualquier problema o adversidad. El que es manso sabe callar, el manso sabe aguantar, el manso sabe perdonar, el manso sabe soportar. El gozo, hermano, da pena, da pena saber que un gran número de creyentes vive en depresión. No hay gozo en ellos. Da pena que un gran número de creyentes vive en tristeza. Se muere por dentro porque no hay gozo. Entonces, y eso pasa porque muchos creyentes tienen su mente conectada a este mundo y quieren seguir la corriente del mundo. Cuando están llamados a transformar su mente, no podemos vivir como vive el mundo. Porque si vivimos como el mundo vive, recibiremos lo que el mundo va a recibir de parte de Dios. Juicio. Juicio. Entonces, nosotros estamos llamados a manifestar una transformación. A que el Joel de hoy no se parezca al Joel de la semana próxima. Que el Joel de la semana próxima sea más amable, sea más paciente, sea más amigable, más cariñoso, más comprensivo, sea más bondadoso. Mire, algo que el creyente, el cristiano, tiene que cambiar. Porque son tantas cosas que si nos quedamos mencionándolas una por una, amanecemos aquí. Pero voy a terminar esta transmisión con esta característica o esta palabra. Algo que el cristiano tiene que cambiar. Quienes piensan así. Porque hay un grupo de creyentes que piensa que solamente su grupo pertenece a la familia de Dios. Por eso no comparten con otros hermanos de otras iglesias. Para muchas personas compartir con otros hermanos de otras iglesias, otros concilios, es como compartir con alguien en una discoteca. Y eso es un problema. No entiendo por qué. Por eso es que yo vengo diciendo ya de tiempo atrás que lo que a Cristo no lograron hacerle los romanos cuando lo crucificaron, no lograron descuartizar su cuerpo, no lograron aún romper sus huesos como estaba acostumbrado a hacer. Aunque los romanos no hicieron eso, nosotros hoy lo estamos haciendo porque hemos dividido el cuerpo de Cristo por malos pensamientos, por no entender la verdad de Dios. Por eso, por no transformar la mente de que no importa si hay personas que en la fe hacen algunas cosas para Dios diferentes a las mías, sin romper los principios y valores fundamentales del reino. Y eso, al yo no compartir con ellos y rechazarlo, estoy mal. Estoy mal. Entonces, la Biblia también habla de que en la iglesia ocurrieron divisiones, porque muchos decían, soy de Pedro, soy de Pablo, soy de apóstol, soy de Apolo. Hoy nosotros decimos de la siguiente manera, decimos así: soy pentecostal, soy bautista, soy adventista, soy menonista, soy evangélico, soy católico. Fíjese, es lo mismo, no hay diferencia. Yo, cuando me preguntan, ¿qué tú eres? Cristiano. Estoy llamado a ser como Cristo, no como ninguna otra persona. Ahora, con esto no quito que haya movimientos que carecen de veracidad, carecen de seriedad, carecen de buena doctrina. Eso son otras cosas. Eso ya son otros análisis. Pero, hermano, mire, tenemos que transformar la mente. Ya es tiempo ya de dejar de vivir como vive el mundo. El mundo vive en mentira, en envidia, en egoísmo, en orgullo. Hay que cambiar cualquier cosa en nosotros que necesite cambio. ¿Por qué? Porque si no hay fruto en nosotros,
lamentablemente nos cortarán. Así que solamente quería compartir con ustedes esta palabra. Les aconsejo, les animo, sería lo correcto, a que lean por completo el libro de Romanos, especialmente capítulo 12. Para mí, el libro de Romanos, capítulo 12, es parecido al capítulo 5 y 6 del libro de Mateo. Porque ahí como que están las bases de todas las doctrinas esenciales que tienen que ver con el creyente. En el libro de Romanos, capítulo 12, se habla mucho del perdón, se habla mucho de la humildad, de la unidad. Se habla mucho de tantas cosas que hoy nosotros, entiendo yo, que en gran parte estamos fallando. Entonces, mis amados hermanos y amigos, de verdad que es un gozo siempre compartir con ustedes. Espero que esta palabra les haya ayudado. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues me pueden contactar a través de mensaje privado o como así mejor usted le parezca.